Buenas tardes, somos el equipo 8 conformado por Daniel Cárdenas, Jesús Mosqueda, Melanie Hernández y su servidora Fátima Mejía. En este video vamos a explicarles la informalidad tributaria correspondiente al año 2018. En las últimas décadas, la economía informal ha aumentado debido a que hay una baja productividad y existe la pobreza. Esto ha orillado a las personas de escasos recursos a tomar este tipo de empleos, siendo no muy grato, puesto que no tienen seguros ni salarios ni algunas otras prestaciones que en un empleo formal sí las tienen, dando como desventaja que no tienen un contrato que avale su trabajo y que en algún momento los puedan despedir sin tener su liquidación. A continuación vamos a explicar cómo se ha comportado la economía informal a través de este año. Vamos a empezar con la participación económica informal en el PIB. Bueno, la participación económica informal tuvo un porcentaje de 22.8, mientras que el PIB formal estuvo conformado por un 77.2%. Participación económica informal por componente en el PIB. Como se muestra en la gráfica, está formada con la economía informal con un 22.8%, que a diferencia del 2017 se mantuvo. En el sector informal está con un 11.7% y tuvo un aumento de 0.1%. Y con otras modalidades de la informalidad tiene 11.1%, teniendo una disminución de 0.1% a diferencia del año anterior. Composición del PIB en valores corrientes y ocupación laboral. En 2018 el Producto Interno Bruto PIB de México se distribuyó entre los tres grandes sectores económicos de la siguiente manera. PIB total de México en 2018 aproximadamente 24.9 billones de pesos mexicanos, esto considerando valores corrientes. Valor agregado bruto por actividad económica, variación porcentual. Composición de las actividades primarias en el tercer trimestre de 2018. Agricultura con 363.350, cría y explotación de animales con 230.543, aprovechamiento forestal con 23.981, pesca, caza y captura con 19.095, servicios relacionados con las actividades agropecuarias con 1.469. Composición de las actividades secundarias en el tercer trimestre de 2018, industria manufactureras 4.052.487, construcción 1.819.775, minería 1.077.57, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con 526.147, y por último la composición de las actividades terciarias en el tercer trimestre de 2018, servicios inmobiliarios de alquiler con 2.282.129, comercio al por mayor con 2.226.301, comercio al por menor con 2.160.436, transportes, correos y almacenamiento con 1.449.311, servicios financieros y de seguros con 970.149, actividades legislativas gubernamentales con 864.202, servicios educativos con 446.301, servicios de apoyo de negocios y de manejo de residuos con 791.376, y por último restos de los servicios con 2.517.314. Valor agregado bruto de las OMI, valores constantes. Tenemos la agricultura, cría y explotación con 2.9, la minería con 4.8, generación, transmisión de energía 2.4, construcción con 8.2, industrias manufactureras con el
18.2, comercio al por mayor con 10, comercio al por menor con 9.7, transporte con 6.5, información de medios masivos con 1.7, servicios financieros con 4.8, servicios inmobiliarios con el 10.3, servicios profesionales con 1.8, los corporativos con 0.6, servicios de salud con 2.4, servicios de alojamiento igual con 2.4, actividades legislativas con 3.9 y por último tenemos otros servicios con 1.9. Siguiente punto, valor agregado bruto de la EI y sus componentes en términos reales. Tenemos una tabla y una gráfica con la agricultura, cría y explotación con 500.000, cría y explotación con 300.000, aprovechamiento forestal con 200.000, pesca 150.000, caza 84.000, minería 500.000, manufacturas con 1.200.000, construcción 400.000, electricidad 245.000, comercio 400.000, servicio de alojamiento con 250.000, transporte y almacenamiento con 150.000, servicios profesionales con 100.000 y por último otros servicios con 87.000. Y bueno, yo les hablaré de la tasa de ocupación en el sector informal en el 2018. Esta se mantuvo en un promedio anual de 56.7% de la población ocupada. Esta tasa considera a todas las personas que laboran sin vínculo formal con sus empleadores o en unidades económicas informales. En el primer trimestre tuvimos 56.5% de la población, en el segundo trimestre el 56.6%, en el tercer trimestre tuvimos 56.8%, en el cuarto trimestre 56.7%. Estos datos reflejan la persistencia de la informalidad como una característica estructural del mercado laboral mexicano. Las mujeres suelen tener una participación más alta en ocupaciones informales, en actividades como el comercio y servicios, mientras que los hombres predominan en construcción y agricultura. Seguimos con la tasa de ocupación en el sector informal trimestral en hombres y mujeres. En primero tenemos la segregación laboral por género. Esta se da por las mujeres que suelen tender a concentrarse en sectores como el comercio minorista, servicios domésticos y actividades de sustancia que suelen ser más asociados a la informalidad. Como segundo punto tenemos el acceso limitado a empleados formales para las mujeres, ya que las mujeres enfrentan mayores barreras para ingresar al mercado formal debido a la discriminación, brechas salariales y la expectativa de que se ocupen del trabajo doméstico y cuidado familiar. Como tercer punto tenemos las características del sector informal, que este va más para los hombres, que es en el sector informal suelen operar como trabajadores por cuenta propia o en microempresas informales, y en las mujeres es más probable que trabajen actividades familiares. Como cuarto punto tenemos las normas culturales y roles de género. En muchas comunidades se espera que las mujeres realicen actividades cercanas al hogar. Y en quinto punto tenemos menor acceso a recursos y capital. Las mujeres suelen tener menos acceso al financiamiento o educación y redes laborales. Al igual se ve aquí en la gráfica, la tasa de ocupación del sector informal de hombres y mujeres, se ve que el de mujeres tiene más, que es por el 28.50%, y los hombres tienen el 27%. Como séptimo punto, vamos a hablar de los puestos de trabajo remunerados en la economía informal, en el sector informal y otras modalidades de informalidad. A continuación se presenta una tabla donde podremos ver por sector, por actividad económica y está enfocada en miles de unidades. En primer lugar tenemos el total. Como podemos observar, las barras de color azul cielo es la economía informal, las que se encuentran en medio y de color verde es el sector informal, y las de azul marino que se encuentran hasta lo último hacen referencia a las OMIs, es decir, a las otras modalidades de informalidad. El total en la economía informal asciende a los 16.000 miles de unidades.
mientras que en la economía, en el sector informal, son 4.200 unidades y en las otras modalidades de informalidad son 11.000. Como podemos observar, casi todas las ramas se encuentran por debajo de los 3.000 unidades. En primer lugar tenemos la cría y explotación de animales, aprovechamiento y ramas agrícolas. En la economía informal tiene 2.000 unidades. El sector informal no participa y las otras modalidades tiene 2.100. Es decir, economía informal y otras modalidades de informalidad tienen el mismo cantidad de unidades. Luego tenemos a la construcción con economía informal 2.100 unidades, sector informal 1.900 y otras modalidades de informalidad 500 unidades. Posterior a ello tenemos las industrias manufactureras. Luego se encuentra el comercio al por mayor, posterior el comercio al por menor, donde aquí me gustaría recalcar que el comercio al por menor predomina la informalidad que al por mayor. Luego se encuentra el sector de transportes, correos y almacenamientos. Luego con una muy poca participación, la información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles, servicios profesionales, científicos y técnicos, corporativos, servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, servicios educativos, de salud, de asistencia social, de esparcimiento cultural, deportivo, de alojamiento temporal y de preparación. Sin embargo, en otros servicios, excepto actividades gubernamentales, vemos una tendencia a la alza. El sector informal, con 2.100 unidades, y las otras modalidades de informalidad, de la misma manera, con 2.000 unidades. Y por último, tenemos las actividades legislativas gubernamentales, con muy bajos niveles de informalidad. Y por otra parte tenemos esta siguiente gráfica que nos muestra de igual forma los puestos de trabajo remunerados en la economía informal, en el sector informal y otras modalidades de informalidad. Sin embargo, esta es por variación porcentual. Como podemos observar, de igual forma, el color azul claro hace referencia a la economía informal, el verde al sector informal y el azul marino a las otras modalidades de informalidad. En primer lugar, tenemos en total una recesión en comparación al año anterior en cuanto a la economía informal, una alza en el sector informal y otra tiende a la baja en el OMI o las otras modalidades de informalidad. Como análisis gráfico de toda esta gráfica, podemos observar que el sector informal y las OMI predominan o tienen una tendencia a la baja. Cabe destacar que en los servicios de apoyo a los negocios, así como servicios de esparcimiento cultural, podemos observar que el sector informal tiene una alta participación. Incluso en el servicio de esparcimiento podemos observar que tiene una participación de 18%. En primer lugar, tenemos agricultura y explotación de animales, donde vemos en la economía informal un menos 1% y las OMI de igual forma menos 1%. En segundo lugar, tenemos la minería, que las tres ramas de la informalidad
se encuentran en 1%. La generación, transmisión, distribución de energía, economía informal, tenemos el 4%, al igual que la SOMI. En construcción solo aparece el sector informal con un 3% y las otras modalidades con un -6%. Industrias manufactureras, la economía informal el 4.8%, el sector informal en un 3% y otras modalidades de informalidad en un 6.5%. Comercio el por mayor en la economía informal tiene un alcance de un 7%, sector informal 5% y otras modalidades de informalidad 7%. Comercio el por menor, EI 3%, sector informal 5% y comercio el por menor en las OMI en 1%. Transporte, correos y almacenamiento en la economía informal -2.1%, sector informal 0.9% y otras modalidades de informalidad -5.1%. Lo que es la información en medios masivos, servicios financieros y de seguros tienen una baja participación en la informalidad. Incluso algunos de ellos llegan a 0.0102% de participación. Por otro lado, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes, economía informal 4%, sector informal 5.1% y otras modalidades 3%. Servicios profesionales, científicos y técnicos, economía informal 3%, sector informal -5% y otras modalidades 4%. Corporativos, economía informal 2%, al igual que OMI. Servicios de apoyo a los negocios, economía informal 4%, sector informal tiende a la alza con una variación porcentual del 14% y en las OMI con un 3.5%. Servicios educativos en la economía informal un 3%. Economía informal, como vemos, tiende a la alza en comparación al año pasado. Sin embargo, el sector informal tiene un -6% y las OMI un 4%. Servicios de salud y asistencia social en la economía informal un 1%, en el sector informal un -4% y las OMI 1%. Para el tema de servicios de esparcimiento culturales, tenemos una participación de la economía informal con un 3%, el sector informal con un 19% y las OMI con un -4.5%. En cuanto a los servicios de alojamiento y otros servicios, excepto actividades, podemos observar que la economía informalidad y las otras modalidades de informalidad tienden a la baja. En servicios de alojamiento tenemos que la economía informal es de -4% y las OMI es de -6%. Y también las actividades legislativas gubernamentales en la economía informal 1.9%, al igual que las OMIs es del 2%. Y como conclusión, ya para cerrar el tema, en 2018, más del 50% de los trabajadores ocupados estaban en la informalidad, de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI. Y muchos negocios informales no estaban registrados ante la Secretaría de Hacienda. Esto debido a que
había falta de políticas efectivas para integrar este sector. Unos principales problemas fue el resultado de una combinación de factores económicos, sociales e institucionales. Para poder evitar o disminuir la informalidad, se tuvieron que simplificar procesos para que de esta manera los ciudadanos pudieran estar dentro de la formalidad y además fortaleciera la fiscalización y fomente la confianza en el uso de los recursos públicos. Esto quiere decir que la Secretaría de Hacienda interpuso o simplificó los procesos tributarios para que de esta manera los ciudadanos recurrieran a la formalidad. Y también el gobierno de México implementó diversas medidas para combatir la informalidad, entre los que destacan el régimen de incorporación fiscal. Se incorpora a este nuevo régimen y además se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes. Se comienza la digitalización de procesos tributarios. Con esto quiere decir que cualquier venta se podía ahora ya facturar de manera en línea y más rápido que anterior años. Y se implementan los pagos electrónicos y se fortalece el tema de la fiscalización. Es decir, que se empiezan a realizar más frecuentemente revisiones a dentro del sistema de administración tributaria para poder formalizar todos los negocios y mejorar la recaudación fiscal. Y de esta manera la población que trabaja en la informalidad pudiera ser formal y gozar de todas las prestaciones como aguinaldo, seguro social, prima vacacional, etcétera, y tener un trabajo digno. Y bueno, esto sería todo. Les agradecemos mucho su atención.